Imaginen vivir una vida donde el amor te ciega ante la traición. Todo parecía perfecto hasta el descubrimiento de una infidelidad devastadora. La búsqueda de la verdad y la sed de venganza transforman la vida de este hombre en un torbellino de consecuencias y revelaciones impactantes. Una historia de traición, desesperación y un nuevo comienzo. Mi nombre es Miguel Trujillo y soy dueño de uno de los bares más populares de la Ciudad de México. Detrás de las luces brillantes y los brindis animados, mi vida se estaba desmoronando. Quiero compartir con ustedes cómo todo lo que creía ser verdad se reveló como una ilusión, y cómo aprendí que la venganza, aunque dulce, puede ser increíblemente amarga. Mi esposa, Elena, y yo estábamos casados desde hace 10 años. Una década que pasó rápidamente en medio de criar a nuestro hijo Emilio y expandir mi negocio. Al principio, Elena era mi apoyo, respaldando cada decisión, participando en cada evento y encantando a todos con su carisma. Pero, con el paso de los años, algo cambió. Se volvió distante, fría, transformando nuestra casa en un campo de batalla silencioso de agresiones pasivas y resentimientos no expresados. Para evitar las miradas frías y el silencio opresivo, empecé a pasar más noches en el bar, revisando cuentas y puliendo vasos. Fue en una de esas noches, mientras tomaba un trago después de cerrar, que mi vida cayó en el caos. Escondido en las sombras de una cabina en el fondo, escuché una conversación que no era para mis oídos. O tal vez el destino decidió que necesitaba escuchar la cruel verdad. Elena y mi socio y amigo cercano, Alejandro, estaban allí, susurrando palabras dulces, creyendo que la oscuridad mantendría sus secretos. Mis manos temblaban y mi corazón se aceleraba mientras sus palabras perforaban el velo de mi negación. Hablaban de momentos robados y escapadas engañosas, todo mientras yo estaba a solo un piso de distancia, perdido en mis hojas de cálculo y previsiones de ingresos. Quería confrontarlos, liberar la tormenta de ira que hervía dentro de mí, pero no lo hice. Salí en silencio, con el eco de su traición resonando en mis oídos. Los días que siguieron fueron un borrón. Me movía mecánicamente, sonriendo a los clientes, estrechando manos, mientras una tormenta rugía en mi corazón. Necesitaba pruebas, algo sólido para enfrentar a Elena y Alejandro, para desenmascarar la fachada que habían construido a mis expensas. Contratar a un detective privado parecía demasiado obvio, muy desordenado. En lugar de eso, confié en mis propios recursos, instalando un software discreto para monitorear el teléfono de Elena. No tardé mucho en reunir las evidencias que necesitaba. Los mensajes, las llamadas, las fotos, todo estaba allí. Pero el conocimiento no era suficiente. El dolor de la traición encendió un deseo de venganza que consumía cada pensamiento mío. No podía simplemente enfrentarlos. No, tenía que ser más. Tenían que sentir una fracción de la agonía que me causaron. Empecé con Alejandro, minando sus conexiones, cuestionando su integridad con nuestros proveedores y clientes. Verlo luchar me daba una sensación perversa de satisfacción. Pero eso era solo el comienzo. Mientras planeaba mis próximos pasos, el destino me lanzó otra cruel sorpresa. Emilio, el hijo que adoraba y criaba, podría no ser mío. La sospecha corroía mi mente hasta que ya no pude soportarlo. Necesitaba saber la verdad. Con el corazón pesado, solicité una prueba de ADN, cuyos resultados salvarían o destruirían lo que quedaba de mi mundo. Cada día parecía interminable mientras esperaba los resultados, mi mente un campo de batalla, desgarrada entre el amor por mi hijo y las semillas de la duda que crecían cada hora. Cuando finalmente llegó el sobre, mis manos temblaban mientras lo abría, el peso de la verdad inminente presionando sobre mí. Las palabras en la página eran claras e irrefutables. Emilio no era mi hijo biológico. El dolor fue algo que nunca había experimentado. No era solo traición, era una pérdida profunda, un duelo por una relación que creía construida sobre la verdad, pero que estaba manchada por mentiras. A pesar de la agonía, una parte de mí sintió alivio por finalmente conocer la verdad.
Ese conocimiento alimentó mi determinación para los planes que tenía para el próximo evento en el bar. Tenía que ser grande, dramático, algo que dejara una marca indeleble en todos los involucrados, especialmente en Elena y Alejandro. Los preparativos para el evento me consumieron. Sería un espectáculo, el lanzamiento de un cóctel exclusivo que prometía revolucionar la escena nocturna de la Ciudad de México. Invité a la prensa y a la élite de la ciudad, además, por supuesto, de mi esposa y mi socio, completamente ajenos a lo que estaba por venir. La ironía de celebrar una bebida llamada suero de la verdad no me pasó desapercibida, un amargo recordatorio de la decepción que había envenenado mi vida. A medida que se acercaba la noche del evento, mis planes de venganza se volvían más nítidos. Apenas podía mirar a Elena sin sentir una mezcla de rabia y tristeza, pero seguí desempeñando el papel de marido dedicado y socio de negocios, manteniendo mis cartas cerca del pecho. Alejandro, ajeno a mi conocimiento, continuaba exhibiéndose, seguro en su traición. En la noche del evento, el bar estaba lleno de expectativa. Luces ajustadas a la perfección, música creando un ambiente seductor y cócteles fluyendo como ríos. Elena estaba radiante, sin saber que su mundo estaba a punto de desmoronarse. Alejandro también estaba allí, todo encanto y sonrisas, brindando por un futuro que pronto se desmoronaría ante sus ojos. Subí al escenario, micrófono en mano, con el corazón latiendo con fuerza en el pecho. Señoras y señores, gracias por estar aquí esta noche. Lo que están a punto de experimentar cambiará todo, comencé, mi voz firme a pesar del tumulto interno. Revelé el suero de la verdad, una bebida elegante y vibrante que centelleaba bajo los focos. La multitud aplaudió, copas alzadas. Pero no había terminado. Pero hay más en esta noche que solo un nuevo cóctel. Hay verdades que deben revelarse, secretos que necesitan salir a la luz, continué, la sala quedándose en silencio al percibir el cambio de tono. Señalé al proyector detrás de mí. Imágenes comenzaron a aparecer en la pantalla, mensajes, fotos, susurros de traición capturados en colores digitales. La sala quedó boquiabierta cuando los rostros de Elena y Alejandro aparecieron, sus mensajes privados expuestos para todos. El choque fue palpable. El rostro de Elena perdió el color, sus ojos abiertos de incredulidad. Alejandro intentó acercarse a mí, balbuceando disculpas, pero levanté la mano para detenerlo. Guarda tus palabras, Alejandro. No hay nada que puedas decir que deshaga lo que se ha hecho. Las consecuencias fueron inmediatas y devastadoras. La multitud murmuraba y se alejaba de Elena y Alejandro, que quedaron aislados, sus reputaciones en ruinas. Bajé del escenario, mi papel cumplido, el dulce sabor de la venganza mezclado con el amargo dolor en el corazón. A medida que avanzaba la noche y el impacto de lo que había hecho comenzaba a asentarse, me di cuenta del peso de mis acciones. Los había expuesto, sí, pero ¿a qué costo? El bar se vació, las luces disminuyeron y me quedé solo en el silencio, con el peso de mis acciones sobre los hombros. Sin embargo, en medio del caos, había una última pieza para asegurar el futuro de Emilio, independientemente de los lazos biológicos rotos. Antes de la revelación, ya había tomado medidas significativas para asegurar que Elena no pudiera beneficiarse de la traición que había manchado nuestras vidas. La noche después de la revelación fue la más larga de mi vida. Solo, en la quietud de mi bar ahora casi vacío, reflexioné sobre las ruinas de lo que había orquestado. Mi deseo de venganza había sido saciado, pero la victoria era ilusoria. La imagen del rostro de Emilio, confundido y herido por el caos de la noche, me perseguía. Sabía que el último acto de mi plan debía ser sobre asegurar un futuro mejor para él, no solo castigar a Elena y Alejandro. En los días que siguieron, la repercusión fue más severa de lo que imaginaba. Los medios no daban tregua. Elena y Alejandro se convirtieron en parias en la comunidad, rechazados por aquellos que antes los respetaban. Pero a medida que la satisfacción inicial desaparecía, reflexionaba sobre el costo de mis acciones en la vida de Emilio.
El niño no merecía quedar atrapado en esta guerra de adultos. Mientras lidiaba con las consecuencias, tomé medidas para asegurar que, sin importar lo que sucediera después, el futuro de Emilio estaría seguro. El bar, mi preciado emprendimiento, se convirtió solo en un símbolo de mi venganza. Había transferido discretamente la propiedad del bar a un fondo en nombre de Emilio. Esto no era solo una jugada estratégica para proteger mis bienes, sino una promesa, un voto de un padre para proteger a su hijo de la tormenta que él mismo había desatado. Con las complejidades legales ahora enredando a Elena, encontraría dificultad en reclamar cualquier participación en la propiedad del bar. Era mi manera de asegurar que no se beneficiara de la traición que destruyó nuestro matrimonio. Pero, incluso mientras fortificaba mis defensas y me preparaba para la próxima batalla legal, sentía que algo inesperado aún estaba por venir. El capítulo final de mi historia comenzó en la tranquilidad de la oficina de mi abogado, con vista al horizonte de la Ciudad de México. La ciudad que tanto me dio ahora era un mapa de recuerdos, cada esquina atormentada por sombras de alegría y traición. Con el inicio de los procedimientos legales, estaba armado no solo con documentos y pruebas, sino con una determinación de proteger lo que era más preciado, Emilio. El tribunal estaba frío, el aire pesado de anticipación. Elena estaba presente, pareciendo desgastada y ansiosa. Alejandro estaba ausente, habiendo ya enfrentado el peso del desprecio público y prefiriendo evitar más humillación. A medida que los procedimientos avanzaban, quedó claro que las evidencias que había reunido eran irrefutables. El martillo del juez no era solo un símbolo de autoridad, sino de justicia inminente. Durante todo el proceso, los ojos de Elena rara vez encontraban los míos. Cuando lo hacían, estaban llenos de una mezcla compleja de remordimiento y resignación. El juez decidió a favor del fondo creado para Emilio, declarando que los activos del bar eran intocables por Elena debido a las prácticas engañosas que salieron a la luz. Además, la división de nuestros bienes restantes fue rápida, con la mayoría de los recursos financieros siendo concedidos a mí para el cuidado y crianza de Emilio. Con las cuestiones legales resueltas, restaba una última tarea en la Ciudad de México: despedirme. No de Elena, pues esa despedida ya había ocurrido en palabras silenciosas y café frío en nuestro último encuentro, sino de la vida que había construido en esta ciudad. Mientras empacotaba los últimos pertenencias, Emilio estaba a mi lado, su rostro joven una mezcla de confusión y curiosidad. «Papi, ¿por qué estamos dejando todo atrás?», preguntó, con su voz pequeña en el vasto vacío de nuestra sala de estar. Me arrodillé frente a él, sosteniendo sus manos en las mías. Emilio, a veces, para comenzar un nuevo capítulo, tenemos que dejar el antiguo atrás. Vamos a Monterrey, un lugar lleno de nuevas aventuras y nuevas historias. ¿Mamá nos va a visitar?, preguntó, sus ojos buscando seguridad en los míos. Sí, lo hará, respondí, sabiendo la importancia de mantener una conexión, a pesar de las fracturas. Estamos comenzando de nuevo, pero eso no significa que olvidaremos a las personas que fueron parte de nuestra historia. El viaje a Monterrey fue largo, lleno de anticipación silenciosa y pausas reflexivas. A medida que el horizonte de nuestra nueva ciudad aparecía, una mezcla de excitación y nerviosismo agitaba mi pecho. Estaba listo para reconstruir, crear un ambiente seguro y estable para Emilio, donde las sombras del pasado no pudieran tocarnos más. Establecernos en Monterrey ofreció el nuevo comienzo que había prometido. Abrí un pequeño café, un lugar que se convirtió en nuestro nuevo inicio. Era diferente del bar en la Ciudad de México, un lugar de desayunos y nuevos comienzos, no de noches y finales. Emilio floreció en su nueva escuela, su risa llenando lentamente los espacios de nuestra nueva vida. Una noche, mientras cerraba el café, un rostro familiar apareció en la puerta. Era Elena, pareciendo más compuesta de lo que la había visto en meses. Ella entró, sus ojos recorriendo el nuevo espacio, lleno de calor y luz. «Miguel, está bonito aquí», dijo ella, vacilante. «Lo está», asentí, limpiando mis manos con un trapo. «Es un nuevo comienzo para nosotros, para Emilio».
Elena asintió, su mirada deteniéndose en un dibujo que Emilio había hecho y que estaba colgado detrás del mostrador. Él está feliz. Lo está, confirmé, sintiendo una ola de protección en el corazón. Solo quería ver si están bien. Estamos más que bien, Elena. Estamos en casa, dije suavemente, sabiendo que esa quizás fuera la última pieza del cierre emocional que ambos necesitábamos. Ella se fue, regresando a la luz desvanecida de la ciudad. Me volví hacia el dibujo de Emilio. Era una escena simple, un sol brillante, un río ancho y dos figuras tomadas de la mano. Abajo, en su caligrafía infantil, había escrito yo y papi felices. En ese momento, me di cuenta de que, a pesar del camino lleno de dolor y decepción hasta aquí, el futuro estaba lleno de promesas. Nuestra historia no había terminado, solo había comenzado de nuevo, con capítulos aún por ser escritos en una ciudad que prometía posibilidades infinitas. Esta historia es un poderoso retrato de las profundidades del dolor y la traición, pero también de la resiliencia y el renacimiento. La jornada del protagonista nos muestra que, incluso en las situaciones más sombrías, hay una oportunidad para empezar de nuevo y encontrar la paz. Un cuento envolvente que nos recuerda la importancia de seguir adelante, incluso cuando el mundo parece desmoronarse. Si te gustó esta historia, no olvides darle like, compartir y suscribirte al canal para más narrativas como esta. Gracias por escuchar y hasta la próxima.